Vean el daño que hacen los protestantes cuando vienen a sacar a los católicos de la una y única iglesia que fundó Cristo. Vean la ignorancia de los católicos cuando dicen, eso es lo mismo ser católico, ser protestante. Analicen, si fuera lo mismo, pues que los protestantes se vengan para acá. ¿Por qué no se vienen? Porque no es lo mismo. Pero es que el cura Julano dijo que eso era lo mismo. ¿Y por qué ese cura no se larga con los protestantes? Porque no es lo mismo. Si fuera lo mismo, se largará. ¡O no! No es lo mismo. Ahora, la diferencia es gigante. La católica la fundó Cristo mismo en persona siendo Dios. La protestante la fundó Martín Lutero, año 1520. Busquen en la historia a ver si es verdad o mentira. Reforma protestante. La católica tiene las llaves según Jesucristo, que es Dios, y es el Señor, camino, verdad y vida, y no nos puede mentir. Según Jesucristo, esa es la iglesia que tiene las llaves del reino. Y usted se sale de esa iglesia y se mete a una iglesia que no tiene la llave del reino. ¿Qué busca, tonto? ¿Qué busca? ¿Para dónde vas? Voy para el reino de los cielos. ¿Y quién te va a abrir? Si la iglesia católica tiene las llaves del reino. Pero no solamente tiene las llaves del reino, tiene autoridad. Y ahí la autoridad de la iglesia. ¿Y por qué nosotros vivimos bajo autoridad en la iglesia? ¿Y por qué no podemos salirnos de la iglesia? ¿Y por qué tenemos que obedecer a la iglesia? ¿Y por qué tenemos que sujetarnos a la iglesia? ¿Y por qué hay jerarquía en la iglesia? ¿Y por qué hay disciplina en la iglesia? ¿Por qué? Escuchen. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Autoridad. La autoridad de atar y de desatar, y Dios lo respalda. Eso significa, lo que ates en la tierra, yo lo respaldo en el cielo. Será atado en el cielo. ¿Qué autoridad le ha dado Cristo a la iglesia? Lo que desatares en la tierra, será desatado en el cielo. La iglesia católica tiene la autoridad máxima que pueda existir sobre la tierra. Nadie tiene más autoridad que la iglesia católica. Jesucristo le dio un poder, una autoridad que no la tiene nadie. Atar y de desatar. Y por eso nosotros en la iglesia nos sometemos a la iglesia, obedecemos a la iglesia, porque tiene la autoridad. Hoy día el diablo está trabajando para que los católicos se olviden de la autoridad de la iglesia. Y ahora por las redes está de moda, porque ahora se vive de moda. De moda, yo soy católico, pero yo no creo en la iglesia católica, la iglesia romana. Yo soy católico, pero el Papa es la bestia, el anticristo, el Papa es un Papa falso. Yo soy católico, pero lo que diga el Papa a mí qué me importa. ¿A quién le dio la autoridad de atar y de desatar? A la iglesia. ¿En la persona de quién? De Pedro. ¿Y cómo sabemos que es en la persona de Pedro? Porque dice, y a ti. El versículo 19 es 18. Y a ti. Y yo también te digo. No, bueno, está bien, léame ese pedacito. Que tú eres Pedro. ¿Con quién está hablando? Con Pedro. Ahora léame donde dice, y a ti. Versículo creo que es el 19, ¿no? Y a ti. ¿Con quién está hablando? Con el pastor Carlos Parán, José Smith, Cas Luna. Hay otro por aquí. Ay, se me olvidaron los nombres. Menos mal que me hagan para que no digan nada. Con ese pastor le está diciendo, ¿y a ti? No, a Pedro. De modo que Cristo dejó la autoridad dentro de la iglesia, sí, en la persona de Pedro. Y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces, cuando el católico lee eso, dice, el Papa merece respeto, la Iglesia Católica merece respeto.
¿Hay pecadores en la Iglesia Católica? Claro que sí. ¿Qué dijo Jesús? En Mateo por allá, capítulo 9, 10 en adelante. Yo no vine por los justos, yo vine por los, porque no son los sanos que quitan de médicos, sino los. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Entonces miren cómo Jesucristo nos enseña que dentro de la iglesia hay pecadores. Pero sin embargo, a esos pecadores le dio la llave del reino de los cielos. ¿Qué ventaja le llevamos a los protestantes? Hay una gran diferencia, una distancia grande entre el católico y el protestante. Pero cuando un católico no está formado, está deformado. Y como está deformado, pues le cae la mentira. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Un día Pedro actuó con esa autoridad que le dio Cristo dentro de la iglesia, de atar. Y en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, Pedro hizo algo que Dios cumplió, ató en el cielo, porque Pedro lo ató en la tierra. En el capítulo 1, versículo 15 de Hechos de los Apóstoles, se dice que murió Judas, que Judas se ahorcó, que Judas murió, eran 12, quedaron 11. Y dice Pedro, no cualquier otro, porque Cristo le dio la autoridad a Pedro. Y dice Pedro, es necesario nombrar a alguien más que reemplace a Judas. Y como Cristo le había dado la autoridad de atar y desatar, escojamos, y escogieron a uno, lo eligieron, y Pedro agregó, Pedro, porque tiene la autoridad, lo que ate quedará atado, lo que ate quedará desatado. Pedro agregó ese otro a los apóstoles, al punto que en el capítulo 2, versículo 14, dice que Pedro se puso de pie junto con los 11 apóstoles. ¿Cómo que los 11? Judas ya había muerto, pero ya habían reemplazado a Judas. A ver, primero cuando Pedro usa la autoridad que Jesús le dio, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. No, está más perdido usted. Hechos de los Apóstoles 1:15. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra. ¿Quién? Pedro. Vea la autoridad que tiene Pedro. Lo que ate quedará atado. Va a hacer algo que solamente el Señor había hecho, escoger a los apóstoles y nombrarlo apóstol dentro de la iglesia. Pero el Señor le dio la autoridad. Pedro tomó la palabra en medio de ellos. Había allí como 120 personas y les dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, pues el Espíritu Santo había anunciado por boca de David el gesto de Judas. ¿De quién está hablando? De Judas, el traidor que se mató. ¿Qué hizo entonces en el versículo 21? Tenemos pues que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros. ¿Y cómo lo va a elegir? ¿Con qué autoridad? Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará. Va a comenzar a poner en práctica la autoridad. Es necesario escoger a uno. Durante todo el tiempo en que el Señor Jesús... Y explica por qué. Versículo 26, cuando toma la decisión y dice, queda agregado al número de los apóstoles poder de atar y desatar. Versículo 26. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías,
que fue agregado a los 11 apóstoles. ¿Con qué autoridad? Con la que le dio Cristo. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del reino. Lo que ates quedará atado. Lo que desates quedará desatado. Lo agregó a los 11. Y en el capítulo 2, versículo, en una Biblia 13, en el otro 14. Vamos a ver aquí, en el 13 creo que está aquí. En el 13 de la Reina Valera, dice que entonces Pedro, cuando decía a la gente, después que vino el Espíritu Santo, están todos borrachos, Pedro se pone de pie, porque él es la autoridad. Se pone de pie, toma la palabra. ¿Por qué no toma la palabra Juan? Porque él no era la autoridad dentro de la iglesia. ¿Por qué no toma la palabra Santiago? Porque él no era la autoridad dentro de la iglesia. Pedro se pone de pie, los 11 lo respaldan. Escuchen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y Judas no se había muerto, sí, pero ya con la autoridad que el Señor le dejó, agregó a uno más. Ahí nos está diciendo que en la iglesia de Jesucristo no es que usted se agarre la Biblia y diga: yo hoy tuve una visión, el Señor, aleluya, gloria al Señor, me ha revelado y me ha dicho: Pánfilo, funde una iglesia y te nombro pastor de esa iglesia. No, Señor. El pastor de la iglesia no es aquel que toma la decisión de ser pastor, sino que lo eligen los ministros que Cristo dejó en la iglesia. Se llama sucesión apostólica. Los eligen, lo llaman, lo consagran y lo envían, lo agregan al grupo. Eso no lo hacen los protestantes. El protestante se nombra pastor él mismo porque él tiene la autoridad. ¿Dónde está en la Biblia? Pura muela, pura mentira. La autoridad la tiene la iglesia. Y Pedro ejerce esa autoridad de pie delante de los apóstoles, ejerce la autoridad. Y cuando en el concilio de Jerusalén, capítulo 15, versículo 1, comienza un gran problema dentro de la iglesia, porque hay seres humanos, unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Se necesita la autoridad de la iglesia, se necesita la autoridad de la jerarquía en la iglesia. Entonces es cuando comienza un problema y alguien tiene que tomar la decisión. Para eso Cristo dejó la autoridad en la iglesia. Y Dios los respalda. Vean ustedes el 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La mentira por delante, poniendo la salvación, asustando a la gente con la salvación. Si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Igual que los protestantes, si no se vienen con nosotros, no pueden ser salvos. Y comienza un problema. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vamos a la autoridad. Hay una discusión, no nos ponemos de acuerdo. Vamos a los apóstoles, a la autoridad. Versículo 7. Y después de mucha discusión, la cosa estaba brava, porque Cristo no había dicho nada sobre eso. Unos decían una cosa, otros decían otra. Alguien tenía que tener la autoridad, ya Cristo no estaba. Entonces, ¿qué hacemos? Después de una larga discusión, ¿cómo se arregló el problema? ¿Quién impuso autoridad? ¿Quién dijo esto es así? Veamos con Lupita otra vez. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: ¿Quién? Tú eres Pedro,
sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino. Lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Dijo Pedro, ya la cosa está brava, una discusión muy grande, aquí nadie puede resolver. Se puso de pie Pedro, y cuando Pedro se puso de pie, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. Toda la multitud guardó silencio. Va a hablar la autoridad. Va a hablar el Papa, el jefe de la iglesia, el que tiene la autoridad. Y cuando no querían escuchar a Pablo y a Bernabé y le formaron problema a Pablo y a Bernabé, cuando la autoridad habla, todo el mundo guarda silencio. Y lo que antes no querían escuchar a Pablo y a Bernabé, ahora calladitos escuchan a Pablo y a Bernabé. Y ahora sí Pablo se suelta a hablar, porque no lo querían dejar hablar. Y Pablo da el discurso. Toda la asamblea cayó, el 12 otra vez. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¿Y por qué no lo oyeron allá donde estaban antes? Porque allá no había autoridad. ¿Y por qué se formó un problema? Porque no había autoridad. Pero cuando la autoridad agarra el timón y dice, las cosas son así, todo el mundo guarda silencio y escuchan a Pedro y a Pablo y a Bernabé. Listo, autoridad. La iglesia tiene autoridad. Dentro de la iglesia hay una jerarquía. Si Pablo no pudo hacerlo, vamos a Pedro, a los apóstoles, y Pedro tiene la autoridad. Y así la iglesia fue creciendo, escuchen bien, fue desarrollándose, fue creciendo, fue avanzando, según dice el capítulo 16, versículo 4, con la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles, con la autoridad que Cristo le dio a la iglesia. Así la iglesia se va desarrollando, va creciendo, así se va extendiendo. Y ojo, y así se va extendiendo en todas las iglesias particulares o diocesanas. Escúchenlo. Y al pasar por las ciudades, observen, particulares, una ciudad, otra ciudad, otra ciudad. Observen que ya la iglesia estaba en varias ciudades, lo que llamamos iglesias particulares, diocesanas, en una ciudad. ¿Otra vez? Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas. Órdenes, autoridad, disciplina, mandato. ¿De quién? ¿De Cristo? Que habían acordado los apóstoles. No de Cristo, mandato de Cristo no, ordenanzas de Cristo no, de los discípulos de Cristo. Porque Jesús le había dicho, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Hay autoridad en la iglesia y es como si fuera el mismo Cristo. Al punto que dice San Lucas capítulo 10, versículo 16, cuando Jesucristo le prometió a los apóstoles esa autoridad y esa conexión. Usted se queda donde estaba. Esa conexión con los apóstoles. San Lucas capítulo 10, versículo 16, le dice a la iglesia de todos los tiempos que hay jerarquía, que hay autoridad en los miembros de la iglesia. ¿Quién les escucha a ustedes? No, ¿quién les escucha? Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. La iglesia tiene una autoridad a tal punto que el que rechace la iglesia rechaza a Cristo. ¿No recuerdan capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Cuál fue la pregunta de Saulo? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo perseguía a Jesús, ni lo conocía. ¿Y entonces a quién perseguía Pablo?
Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1, a la iglesia de Cristo. Entonces, cuando nos encontramos a un Pablo persiguiendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Jesús le dice: el que persigue al cuerpo persigue a la cabeza. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Entonces volvemos a Hechos capítulo 16, versículo 4. Por todas las ciudades hay autoridad, hay mandato de los apóstoles, cosa que los protestantes niegan a ciegas. Y dice: eso es mentira, eso son costumbres de hombres, tradiciones de hombres, mandatos de hombres. Pero es que dentro de la iglesia de Cristo está la autoridad que Dios dejó, al punto que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Escuchen. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. ¿Ven que no son protestantes? La iglesia primitiva no era protestante. Pero si son ordenanzas de los apóstoles, no son ordenanzas de Cristo. No le hagamos caso. Cristo no fundó ninguna iglesia. Cada quien haga lo que le dé la gana. ¿Por qué tenemos que hacerle caso a esto? Todos somos iguales. Cristo no dejó ninguna jerarquía. Vaya. Hay ordenanza no de Cristo, de los apóstoles, que la iglesia debe cumplir por la autoridad que le dejó. Repítalo de nuevo. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. ¿Para qué? Todo el mundo tenía que guardarlas. Como en la iglesia católica, ¿usted no se da cuenta que hay ordenanzas que tenemos que guardar? ¿Por qué? Porque los apóstoles de Cristo lo dijeron. ¿Qué vamos a hacer? Mande. Que los apóstoles dejaron. Y al pasar por las ciudades, dejando los mandatos, cumplían los mandatos de los apóstoles. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así. Atención. Doña Lupa, le prendemos la luz. Háganle zoom. De esa manera, así significa de esa manera, es que la iglesia crecía y se extendía con la autoridad de los apóstoles. Vean. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La iglesia se confirma y aumenta en número cada día cuando obedece ciegamente a los mandatos, ordenanzas de hombres que Jesucristo dejó encargados con una autoridad tal que lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué es lo que no entienden? Ahora viene un protestante y dice: es que en la Biblia no aparece eso. ¿Que no aparece? Que no lo hayan leído es otra cosa. Que nadie se lo haya predicado es otra cosa. Pero que está en la Biblia Reina Valera, lo acaban de escuchar, aunque le quitaron sabiduría. Y no le estoy leyendo la Biblia católica para que no diga eso está en la Biblia católica. Para decirle jaque mate. El que quiera oír, que oiga. El que quiera ver, que vea. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. ¿O no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Por eso nosotros asumimos la autoridad que Cristo dejó en la iglesia. La respetamos. Porque Él quiso autoridad dentro de la iglesia. Se lo voy a descuartizar. No, es muy dura. A desmenuzar. Se lo voy a desmenuzar. Sencillito. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 en adelante.
Viene a decir Pablo que Cristo tiene un cuerpo. Luego dice que todos somos parte de ese cuerpo. Después dice que ese cuerpo es la iglesia. Y después dice que Dios dejó en la iglesia autoridades que usted y yo tenemos que obedecer, que puso orden, jerarquía. ¿Para qué? Para que no nos dejemos llevar por las mentiras del mundo, por las mentiras del diablo, para que adquiramos la verdad y el conocimiento pleno de Jesucristo. Véanlo. Capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 12. Escuchen. Repite el versículo. Primera de Corintios 12, 12. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. ¿Cuántas son las partes del cuerpo? Las partes. ¿Y el cuerpo? Y los protestantes dicen muchos cuerpos. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia no es un cuerpo. La iglesia son muchos cuerpos. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene que ser una. Porque no puede ser una cabeza con muchos cuerpos. Porque sería un desastre. Las partes del cuerpo sí son muchas, pero el cuerpo es uno. Perfecto, perfecto. Si el cuerpo es uno, ¿de qué está hablando Pablo? De la iglesia. O si no, vean el versículo 27. Escuchen, el 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos? Uno. Ustedes son el cuerpo de Jesucristo. ¿Y a ese cuerpo cómo lo llamamos? La iglesia. Véanlo, véanlo. Ustedes son el cuerpo de Jesucristo. Y cada uno en su lugar es parte de Él. Y cada uno en su lugar es parte de Él. Véanlo. ¿De qué está hablando? En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y en primer lugar quiso Cristo, no el Papa. Cristo quiso una jerarquía. En primer lugar significa autoridad. Primer lugar significa primero. Por encima de Él no, humanamente no. Por encima de Él Cristo. En primer lugar están los apóstoles que Dios quiso en la iglesia. Otra vez, que repítalo. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. Dios quiso que hubiese apóstoles en la iglesia. O sea, una jerarquía. Pablo, cuando no pudo arreglar la situación, fue a los apóstoles. Y en los apóstoles estaba Pedro, que tomó la decisión y autoridad y dio la orden. Dejó primero a los apóstoles. Por eso la iglesia de Cristo es, en primer lugar, una iglesia apostólica. Y lo que ustedes han escuchado hablar, la sucesión apostólica. Por eso nosotros peleamos con los protestantes y les decimos, ustedes no traen la sucesión apostólica, porque primero que todo, la iglesia es apostólica. ¿Y qué significa apostólica? Que en la iglesia de Cristo debe existir la garantía de un hilo conductor con Cristo y nosotros. Nosotros venimos de Cristo, pero no por palabras, sino que tenemos un hilo conductor. 2000 años. Nunca se ha reventado ese hilo. Siempre ha existido ese hilo. Sucesión apostólica. No se ha reventado ese hilo. Solo la Iglesia Católica tiene esa sucesión apostólica. ¿Usted quiere saber qué papa existía en el año 1800?
1500, en el año 1000, en el año 500, en el año 300, en el año 100. Usted lo puede encontrar en cualquier, ¿dónde está? ¿Cómo que se llama? Enciclopedia o por internet. Usted puede encontrar qué papa existía. Yo fui a Roma, no sé en qué parte es, pero están todos los papas, desde el primero hasta el último. Tenemos la historia, el hilo conductor. La iglesia es apostólica. Entonces viene la sucesión apostólica, un hilo conductor. Los protestantes dicen, yo soy apóstol. ¿Sí? ¿Quién lo nombró apóstol? Yo mismo. A Petronilo Lepadina, Coco Lepadina. ¿Y desde cuándo en la iglesia de ustedes existen los apóstoles? Bueno, desde que nació. ¿Cuándo nació? Ayer. Entonces no es la iglesia de Cristo que viene desde Pablo, que dice Pablo, ya en la iglesia que Pablo conoció, ya existía en primer lugar los apóstoles. Está en 1 Corintios 12 que estamos leyendo. En primer lugar los apóstoles. ¿Y qué significa? Que no podemos nosotros concebir una iglesia que no sea apostólica.